Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Estoy escribiendo libros sobre testimonios y memorias, o sea, mi autobiografía. Este es el primer tomo. Ahora estoy trabajando en el segundo tomo. El primer tomo de esta colección trata desde mi nacimiento hasta 1991. Todos los años que estuve en Santiago, donde nací, en Santo Domingo, cuando se llamaba Ciudad Trujillo, cuando estuve exiliado, estuve viviendo en Puerto Rico, en Costa Rica, en Estados Unidos y en Venezuela. Después regresé y estuve trabajando con los sindicatos cristianos, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, por más de 21 años. Después hice otras actividades en el Fondo de Bienestar Social de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, en el Instituto Yad Maritain de la República Dominicana y otros trabajos más. Este libro ya está, como ustedes lo ven, está publicado en la versión física, que es esta, y en la versión digital. Ahora estoy trabajando en el segundo tomo. En el segundo tomo se llama Dirigente Internacional. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es un dirigente. Un dirigente es una persona que dirige otras personas. Quiere decir, tiene un cargo que puede establecerlo los estatutos, un cargo que él va a desempeñar y por lo tanto va a dirigir a otras personas. Hay diferentes niveles para los dirigentes. Hay dirigentes que son de base. Quiere decir que es de la organización que pertenece en la base. En la base quiere decir, usted puede estar en un sindicato, en una cooperativa, puede estar en una ONG, puede estar en una asociación de barrio y usted es un miembro de esa asociación. Yo fui miembro del sindicato de la industria farmacéutica. Trabajé en la farmacia Caridad en Santiago varios años. Cuando se hizo el sindicato, que fue el primer sindicato que se afilió a la CAS estatutariamente, yo era miembro de base de ese sindicato. También fui durante algún tiempo miembro de la cooperativa de una parroquia en Santo Domingo. Quiere decir, he estado en organizaciones de base. Y de base quiere decir el nivel más bajo que hay en el grado de dirigencia y en la directiva de la cooperativa desempeñé el cargo de tesorero durante algún tiempo. Esas son organizaciones de base. Estuve exiliado y viví en varios países durante la dictadura de Trujillo. Estuve en Nueva York. En Nueva York, que es una ciudad extensa, como emigrante, formé la Juventud Obrera Cristiana, la Hub Hispana, una organización de base, digamos, en la cual yo era su presidente, era el director de la revista que hacíamos para la juventud y en Nueva York estuve en una organización de base. Estuve también como secretario juvenil del Movimiento de Liberación Dominicana, la seccional de Nueva York. Quiere decir que mientras estuve exiliado, estuve en una organización de jóvenes trabajadores y en una organización política de base, tanto en la Juventud Obrera Católica, de la cual fui su presidente, y fui secretario juvenil del Movimiento de Liberación Dominicana en Nueva York.
Estuve varias veces en Puerto Rico trabajando con la Juventud Obrera Católica en las bases y también estuve estudiando en la Universidad de Río Piedras, estudiando trabajo social. Durante el tiempo que estuve, ayudé a formar la Federación Unitaria de Trabajadores Puertorriqueños, FEPUSIT, una organización nacional de trabajadores puertorriqueños. Estaba en una organización de base, no era dirigente, no ocupé ningún cargo en la dirección, sino como un militante, como un afiliado, como un miembro, naturalmente como emigrante. Estuve exiliado en Costa Rica. En Costa Rica trabajé con la Juventud Obrera Católica en la base, en la organización, también como emigrante. Y estuve 6 meses en Venezuela, exiliado, estudiando sindicalismo y política. Era un curso dual, quiere decir que hacíamos prácticas con sindicatos que pertenecían a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, también que eran de políticos, y hice un trabajo de base como emigrante en Venezuela. Quiere decir que como emigrante estuve organizado en Nueva York, estuve organizado en Puerto Rico, estuve organizado en Costa Rica y estuve organizado en Venezuela. Esas son organizaciones de base. Ahora, hay otro tipo de organización que no son organizaciones de base, sino son organizaciones regionales. En este sentido, estuve varios años como representante de la CAS de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos para la provincia de Santiago. Fui presidente de la Federación Provincial de Sindicatos Cristianos de Santiago, FEPROSIC, que estaba en la calle Eladio Victoria número 26 y que agrupaba 42 sindicatos. Eso me permitió tener una visión ya no solamente de base, sino también de una provincia que era Santiago, era la principal organización sindical en la década del 60, en la cual formamos 42 sindicatos. Eso dio una visión más amplia porque ya no era solamente lo de una organización de base, sino una organización provincial. Y fui representante de la CAS para la región del norte, quiere decir que ya no era una organización de base ni una organización provincial, sino de una región. Y durante muchos años fui también dirigente de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos a nivel nacional. A nivel nacional quiere decir que me dio una experiencia para conocer las cosas a nivel nacional. No es de base, no es de una provincia, no de una región, sino a nivel nacional. Fui 2 veces secretario general de la CAS, fui secretario de Educación, fui secretario de Organización. Quiere decir, ocupé en la CAS durante 21 años que estuve trabajando en la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, los cargos más importantes. Quiere decir, fui secretario general adjunto, fui secretario de Educación y secretario de Organización. Ya eso es una visión más amplia. ¿Qué diferencia hay entre una organización de base y una organización nacional? A nivel nacional usted tiene que involucrarse en los problemas nacionales. No son los de un sindicato de base, no son los de una federación provincial, no es de una federación regional, sino a nivel nacional. Entonces, para eso ocupé cargos para representar la CAS en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en el Infoted, en el Banco de los Trabajadores y otras organizaciones más en la cual se requería una presencia a nivel nacional para tratar problemas nacionales. Quiere decir que hay cargos de dirigencia a nivel de base, a nivel de provincia, a nivel de regiones y a nivel nacional.
No todo el mundo está preparado. La mayoría de la gente tiene capacidad para dirigir una organización de base, sea una cooperativa, sea un sindicato, sea una club de vecinos, una organización no gubernamental en la base. Pero ya irse a un plano provincial, necesita uno tener una visión global de la provincia entera. Y si es regional, de la región. Por eso ocupé el cargo de la región del norte de la casa. Y si es a nivel nacional, entonces también tener ya una visión a nivel nacional. Cuando uno está en el plano nacional, entonces las cosas son diferentes. Hay que tratar con personalidades, con ministros, con políticos, con economistas, con los medios de comunicación, con la radio, con la prensa, con la televisión, con los periódicos nacionales. Quiere decir, es una visión nacional de todos los problemas. Estos son dirigentes a nivel nacional. Le he dicho cómo es un dirigente de una base, cómo es un dirigente de una provincia, cómo es un dirigente de una región y cómo es un dirigente nacional. Ahora, he tenido la suerte, gracias a Dios, de ser un dirigente internacional. ¿Qué quiere decir un dirigente internacional? Quiere decir un dirigente que no solamente ve lo nacional, sino lo internacional. ¿Dónde adquirí yo esas experiencias? Bueno, siendo dirigente sindical nacional, participaba o participé en diferentes actividades internacionales. La CLAD, que era una organización internacional a la cual estamos afiliados, con su sede que tenía en Caracas, Venezuela, realizaba, organizaba diferentes actividades internacionales en las cuales yo participé. Tuve la experiencia de ser director del Infoscar. El Infoscar, Instituto de Formación Social del Caribe, con sede en Willemstad, Curazao. Ahí duré 2 años, adquirí una experiencia para conocer todas las islas del Caribe. Por eso era Instituto de Formación Social del Caribe. Y ahí se daban cursos en holandés, porque hay varias islas que son relacionadas con Holanda. En inglés, la mayoría de las islas son relacionadas con Inglaterra, aunque están independientes ahora. Con Francia hay países que están relacionados con Francia. Y las tres, las tres que hablan español, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Ahí adquirí una experiencia internacional en educación, pero también fui director, fui profesor de la UTAL, la Universidad de Trabajadores de América Latina. La UTAL tenía su sede en Venezuela, en Caracas, Estado Miranda, en Venezuela, Caracas. Y ahí fui durante varios años profesor dando clases a nivel internacional. Ahí no es para tratar los, los temas de base, ni de provincias, ni de regiones, ni nacional, sino temas internacionales. Quiere decir que adquirí una experiencia internacional en sindicalismo, en educación a nivel internacional. Eso quiere decir que tú tienes que tener conocimiento de cómo funcionan los organismos internacionales. En este caso, América Latina, porque trabaja con la Infoscar para el Caribe específicamente, y con la UTAL y con la CLAT, la Central Latinoamericana de Trabajadores, a nivel de América Latina. La CLAT nunca trabajó ni con los Estados Unidos, ni con Canadá, sino América Latina. Y todo se hacía en español y algunas cosas en portugués por Brasil, que es un gran país de América Latina. Eso me dio una experiencia internacional para conocer todo lo relacionado con América Latina. A partir de 1992 me fui con mi familia, mi esposa de Bélgica, nos fuimos a vivir a Europa, específicamente a Bélgica. Estando en Bélgica, fui electo
secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería o Turismo. Entonces ya mi visión no era solamente de base, ni de provincia, ni de región, ni nacional, ni de América Latina, sino a nivel universal. En esa ocasión, como secretario general ya de una federación mundial, que su sigla es la FENTA, Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, que fue creada en 1920 y de 1920 hasta el año 1993 siempre estuvo dirigida por un europeo, un dirigente europeo. Y yo fui el primer dirigente de América Latina o del tercer mundo que pasó a dirigir una federación profesional. Estando como secretario general de esa federación mundial, entonces tuve que hacer muchas actividades en Asia, tuve que hacer muchas actividades en África, en Europa y en América Latina. Aprendí francés, entiendo un poco inglés, un poco italiano, un poco portugués y un poco de rumano. Quiere decir que para tener un cargo internacional, usted tiene que tener dominio de varios idiomas, comunicarse en varios idiomas. Así trabajamos a nivel internacional. Estuve 10 años dirigiendo una federación internacional con sede en Bélgica. Eso me permitió tener un periódico en varios idiomas, un periódico digital que dirigía y que nos comunicaba y trabajar con estos idiomas. Estuve en 14 países de África, 14 países, especialmente países francófonos, quiere decir que el idioma de ellos oficial, aunque ellos hablan su dialecto, en cada uno no entendí ningún dialecto nunca, pero en francés me podía comunicar en los países francófonos. Estuve en la mayoría de los países de América Latina, donde ya había adquirido una experiencia porque había conocido todos los países de América Latina en mis funciones sindicales como dirigente de la Central Latinoamericana de Trabajadores, de la cual formé parte de su comité ejecutivo, como secretario general de la CAS, que me sirvió para conocer muchos países de América Latina, pero ya ahora estaba en un plano internacional. Entonces, es tratar con otro tipo de organizaciones, con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, pero yo a nivel mundial, con la FAO, porque trabajamos con la agricultura y la alimentación, con FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, porque tenía relación con los trabajadores agrícolas, y con la Organización Internacional de Hoteles o de Turismo, que tiene su sede en Madrid, España. Tenía que participar en esos, muchas veces en francés, otras veces, o la mayoría de las veces, en español, con traductores, para participar en organismos internacionales. Quiere decir, he tenido experiencia para trabajar en organizaciones de base, sindicatos y cooperativas. He tenido experiencia para trabajar en organizaciones de una provincia, como cuando fui secretario general de la Federación Provincial de Sindicatos Cristianos de Santiago, FEPROSIC. Tuve oportunidad de conocer la región del norte, República Dominicana, porque fui 2 años encargado de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos para la región del norte. Es, adquirí experiencia a nivel nacional porque fui 2 veces secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y otras veces fui su secretario general adjunto, secretario de Educación y secretario de Organización. En el plano de América Latina trabajé como director del Infoscar, trabajé como director como profesor en la Universidad de Trabajadores Americana, la UTAL, y era miembro del Comité Ejecutivo de la Central Latinoamericana de Trabajadores.
y adquirí experiencias mundial dirigiendo durante 10 años la Federación Mundial de Trabajadores de Agricultura, Hotelería y Alimentación. He tenido una rica experiencia nacional, internacional y mundial en el aspecto sindical específicamente. Aunque he aprovechado en Bélgica, hice estudios sobre trabajo social y me gradué en la Universidad Católica de Namur, en Bélgica, como trabajador social. Estudié en Puerto Rico cuando era joven, en la Universidad de Río Piedras. Estudié en República Dominicana periodismo, de la cual soy graduado de periodismo, pero para tener un cargo internacional se necesita, más que todo, la humildad. Quiere decir, a pesar de que yo he sido el primer dirigente sindical del tercer mundo que ha dirigido una federación mundial en la Confederación Mundial del Trabajo, la CMT, hay que trabajar con humildad. Yo les digo a ustedes esto porque estoy escribiendo un libro donde van a aparecer estas, o en el primer tomo ya aparecieron muchas cosas, pero a nivel nacional. Pero en este segundo tomo de este libro que estoy escribiendo, que va a salir a principio, en el primer trimestre del 2025, se va a llamar Testimonios y Memorias Autobiografía, dirigente internacional desde 1992 hasta el 2004. Entonces, muchas de las cosas que estoy diciendo van a aparecer en este libro. He sido un dirigente de base, he sido un dirigente provincial, regional, nacional, latinoamericano y mundial. Pocos dirigentes sindicales del mundo han podido ocupar esas posiciones. Sin embargo, yo que vengo de Santiago de los Caballeros de República Dominicana, he podido escalar todos estos casos, todo este proceso para llegar a ser un dirigente internacional. Para eso se necesita tener una cultura que usted pueda entender fácilmente cuando llega a una ciudad. He estado en 78 países, entiendo varios idiomas, no lo hablo, hablo español solamente, y como dicen algunos amigos míos, y también cibaeño, pero entiendo muchos idiomas. Tengo una cultura a nivel mundial porque puedo entender y comprender cosas de Europa. Soy uno de los pocos especializados en la República Dominicana sobre África. Nosotros somos descendientes de los españoles y de los africanos. De España entendemos todo, la política, los deportes, la música. De África, que nosotros somos descendientes, sabemos muy poco. Del Caribe, que está alrededor de nosotros, sabemos muy poco. Y yo estuve 2 años siendo director de un instituto de formación social del Caribe. Quiere decir, mi formación como sindicalista, mi formación como profesor, como educador, mi actuaciones como periodista, de la cual estoy graduado, mi experiencia como trabajador social, que estudié en Namur, Bélgica, me dan una experiencia para poder escribir. Tengo más de 100 libros escritos. Tengo más de 1000 videos en YouTube. Soy podcast, tengo muchos podcast. Y tengo más de 10.000 artículos que he publicado porque soy periodista y soy escritor también, además de sindicalista. En el periodismo soy el presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. Soy uno de los principales dirigentes o el principal dirigente de esa asociación. Como escritor, soy miembro del jurado de los premios Caonabo de Oro.
que selecciona cada año un periodista y un escritor. Quiere decir que yo he tenido, gracias a Dios, una formación que me ha permitido actuar en el movimiento sindical, en el periodismo, como escritor, como una persona que tiene un nivel cultural mediano o elevado, porque tengo conocimiento y puedo leer en varios idiomas, que me permiten ser un dirigente internacional, que durante 10 años, viviendo en Bélgica, a partir de Bélgica, pude desplazarme y he recorrido 78 países, especialmente todos los países de América Latina, todos los países de Europa, 14 países en África y 6 países en Asia. Doy este testimonio porque lo que estoy escribiendo es un libro que ahora va por el segundo tomo sobre testimonios y memorias. Tengo memoria, recuerdo, y recuerdo no porque solamente estén en mi cabeza, sino porque la mayoría de las cosas que hago la escribo. Aprendí con José Cardín, el fundador de la Juventud Obrera Católica o Cristiana, la JOC. Cuando lo conocí por primera vez en Nueva York, me dijo: José, todo lo que tú piensas bien, escríbelo. Y lo que escribe, públicalo. Por eso tengo grandes publicaciones. Soy el director de la revista digital Periodistas y Escritores. Tengo mucha experiencia a nivel de periodismo, de escritor, de sindicalista y trabajador social. He querido dar este testimonio porque va a salir el segundo tomo de este libro. Este es el primer tomo. Esa foto que está ahí es cuando yo tenía 20 años. La que va a salir en la portada será una ya cuando yo vivía en Europa. Tengo una experiencia de haber conocido personajes importantes como el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, con Angela Merkel, y he tenido conversaciones con presidentes de República Dominicana como Juan Bosch, Joaquín Balaguer, Caamaño, Hipólito Mejía, presidentes de Venezuela, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, y otros presidentes y personajes, porque tengo un libro que se llama Conversaciones con Personalidades, que yo he conversado con ellos. No es que lo conocí, sino conversaciones con personajes. Toda esta experiencia se va a volcar en el segundo tomo de este libro, que se va a tener como subtítulo, o sea, el título es Testimonios y Memorias, Autobiografía, va a tener como subtítulo Dirigente Internacional. Y lo he sido con cargos de dirigir, no es ser miembro, no ser afiliado, dirigir una federación mundial, dirigir un instituto de educación para el Caribe, de dirigir una confederación de sindicatos. Y esta experiencia van a estar toda escrita. Les comunico esto con tiempo para que estén informados de este nuevo libro que va a salir a principios del año 2005, que es el segundo tomo de Testimonios, Memoria, Autobiografía, en la cual se va a referir específicamente a mi labor como dirigente internacional, como secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, FENTA, afiliada a la Confederación Mundial del Trabajo. Agradezco mucho su atención y espero encontrarme con ustedes en otra ocasión para seguir tratándole estos temas que tienen que ver con un dirigente de base, un dirigente de región, de provincia, nacional e internacional. Gracias por su atención.